de Dios, pero había otra parte de él que deseaba estar conquista. Y realmente, hermanos, nosotros tenemos promesas tremendas. Todo aquello que el pueblo de Israel desechó de parte de Dios, no aceptando a Jesús, el Señor dijo: yo tengo otro pueblo, y ese pueblo éramos nosotros, todos los llamados gentiles. El Señor nos rescató. Y cuando ustedes ven la palabra en los libros de Hechos, cuando los judíos echan a los apóstoles, el apóstol Pablo, lo echan de la sinagoga, allí vemos en la palabra de Dios, dice que yo me voy a predicar a los gentiles, dice que los gentiles se gozaban, porque los gentiles no podían entrar a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Los que tenían el privilegio de escuchar la palabra de Dios no quisieron aceptarlo, pero los gentiles tenían hambre, sed de escuchar la palabra de Dios. Y hoy nosotros, por misericordia de Dios, podemos escuchar, podemos leer, podemos estudiar la palabra de Dios. Para aquellos que no saben o quizás tienen problemas de visión, existe lo que se llama la Biblia en audio, que usted puede bajarla en el celular. Es una aplicación que baja en el celular y usted se pone allí, y hay una voz que le va relatando todo lo que la Biblia dice. O sea que medios para que nosotros podamos crecer en Dios, cantidad. Cantidad. Si no crecemos es porque no queremos. Sabemos que Dios es el que da el crecimiento, pero hermano, nosotros tenemos que poner nuestra parte, ¿sí? Tenemos que querer. Tenemos que querer. Gloria al nombre del Señor. Estoy volviendo al Nuevo Testamento, si bien nunca lo abandoné, pero estaba muy metido en el Antiguo Testamento. Estoy leyendo Jeremías en la Biblia del expositor. ¿Se acuerdan que de esa Biblia que fuimos a buscar no me acuerdo, al Sheraton? Estoy yendo por ahí por Jeremías. En la Biblia hebrea estoy yendo por Oseas, voy a empezar Oseas, y en la Reina Valera estoy leyendo el Nuevo Testamento en diferentes lugares. Ya leí San Juan, después ya leí Romanos, y me he gozado en el Señor porque el Espíritu Santo sabe cómo hablarnos. Hay cosas en la palabra de Dios que de repente nunca nosotros nos dimos cuenta que están allí. Y sin embargo, el Señor nos lleva allí y nos dice: mirá esto. No nos dice: mirá esto, pero nos va llevando. Y uno dice: Y lo que me pasó a mí es, vamos a ir al Evangelio según San Marcos, es que yo estuve siguiendo las pisadas de Jesús en el Nuevo Testamento, en 2 capítulos nada más. Hacia dónde fue, qué hizo. Saben que el ministerio público de Jesús se desarrolló más bien en la provincia de Galilea, ¿sí? En Capernaum, en Nazaret. Capernaum era una ciudad marítima, y usted sabe que en las ciudades donde hay un puerto pasa, hay de todo, donde está el puerto hay de todo, y más en esos tiempos, ¿no? Entonces ahí en San Marcos dice la palabra del Señor, capítulo 1, vamos a encontrar un dato muy importante, y yo le voy a decir que yo descubrí acá una forma de estudiar la palabra de Dios, que ya la sabía y no me acordaba, que es seguir, ¿no?, el trayecto por donde va caminando la persona que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, usted quiere estudiar sobre Elías, ahí usted puede seguir todo el trayecto, la ciudad donde fue, cómo se llama la ciudad, por qué se llama así la ciudad, qué pasaba, quiénes vivían en la ciudad. ¿Me entiende? Y dice que allí en el verso 21, y entraron en Capernaum el día de reposo. ¿Qué día es el día de reposo? Sábado. El sábado, ¿sí? Que era un día, no era un día, en realidad el día de reposo no era un día
para estar acostado, como nosotros el domingo, que el domingo no trabajamos, ¿no? A no ser que tengamos que hacer algo en casa, salimos a pasear, todo eso, ¿no? El día de reposo era para estar en la presencia de Dios, el día de reposo era para estudiar la palabra, para orar, para estar con la familia, compartiendo las cosas de Dios. No es que el día de reposo era para estar, ¿no?, en la hamaca paraguaya tomando mate bajo el paraíso. No era para eso. Y el reposo era un día especial para estar con el Señor, ¿sí? Un día para guardar para el Señor. Indudablemente que también se descansaba físicamente, ¿no? Pero, fíjense ustedes, nosotros no guardamos el sábado, el día de reposo, porque eso era la ley, ¿no? Pero si tuviéramos que guardar un día totalmente un día para el Señor, nuestras vidas espirituales hubiesen crecido mucho más, me parece. Porque estaríamos todo el día con la familia o en la iglesia, leyendo la palabra, cantando, testimonio, almorzaríamos juntos. La comunión entre nosotros es buena, pero sería mucho mejor, ¿no es cierto? La cuestión es que dice que allí cuando entró en Capernaum, Jesús tenía el hábito que cuando llegaba a una ciudad, hacía lo que todo judío hacía, que era ir ¿a dónde? La sinagoga. A la sinagoga, porque era ese día de descanso, donde allí se leía la palabra, donde allí se instruía el pueblo, ¿sí? Y Jesús era un rabino, en realidad Jesús era un raboní. Esa palabra raboní usted lo encuentra cuando el Señor resucitó y María lo ve, se da vuelta y le dice raboní, porque ella pensaba que era el hortelano, pero era Jesús el que estaba allí, y ella le decía, ¿sabes tú dónde me has llevado, mi Señor? Dime que yo lo voy a ir a... Y ella de repente le dice María, y ella se da vuelta así y dice raboní. Esa palabra raboní significa maestros de maestros. Y en Israel había 7 raboní. Se dice que aparentemente Gamaliel, que era una persona que tenía muy en cuenta por las autoridades judías para consultarle y todo lo demás, era uno de los raboní, y que Jesús era el otro raboní, y que había otros, porque eran 7 que había, que enseñaban a los maestros, ¿sí? Estaban por encima. Lo cierto, hermanos, que dice que ya vemos a Jesús en Capernaum, ya vemos a Jesús entrando en la sinagoga en el día sábado, ¿sí? Ya sabemos. Más le digo, cuando usted vaya a investigar, vaya a los mapas que tiene atrás de la Biblia, porque los mapas que están atrás de la Biblia no son hojas vacías que a los que imprimían se les ocurrió poner mapa, no. Eso es para que nosotros miremos dónde están las ciudades, dónde están los lugares donde estuvo Jesús, ¿sí? Lo mismo con el apóstol Pablo. Usted ve la vida del apóstol Pablo en la obra misionera y va viendo todas las señales, todas las ciudades y los lugares donde él estuvo predicando la palabra del Señor. Estuvo en muchos lugares donde no había judíos, eran gentiles y adoraban otros dioses. Entonces, hermano, ahí tenemos una fuente rica de conocimiento y de sabiduría, ¿no? Entonces vemos que allí en Capernaum lo que pasa es que dentro de la sinagoga había alguien que estaba endemoniado, ¿sí? Había un endemoniado que se sentaba en los cultos y allí estaba escuchando y nunca se había manifestado, porque dice la palabra que Jesús todos estaban admirados porque Jesús hablaba con autoridad, con la autoridad de Dios, por eso los demonios salían. Sin embargo, quienes estaban en la sinagoga predicándole y enseñando la palabra supuestamente y orando, no tenían autoridad. El demonio estaba sentado ahí, tranquilo, te escucho. Que el Señor nos ayude, hermano, a buscar al Señor, porque nosotros no queremos que el enemigo esté entre nosotros. Queremos que el Señor esté entre nosotros, el Señor está entre nosotros. Amén. Amén. Por eso yo no digo que acá no creo, porque la presencia de Dios se manifestaría, pero en fin, vemos que Jesús hace este milagro, ¿sí? Y en el verso 29, fíjese usted, al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón.
Pedro, ¿no? ¿Vieron? Salieron de la sinagoga, Jesús usó el milagro, libertó al endemoniado y vinieron a la casa de Simón Pedro. ¿Y con quién fue Simón Pedro? Andrés con Jacobo y Juan. Con su hermano Andrés, a su casa, y aparte Jacobo y Juan, que eran pescadores también como ellos. ¿Y quién vivía en la casa de Pedro? La suegra. La suegra. Se ve que era una buena suegra, porque allí dice que la llevaron, dice la palabra, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Capaz que tenía el corona, Y enseguida le hablaron de ella, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Era una buena suegra, porque ellos estaban todos allí, fue sanada y él comenzó a servir. O sea que salimos de la sinagoga de Capernaum de sábado, ese día, y ellos fueron hacia la casa ¿de quién? De Simón. De Simón Pedro. Y ahí ocurrió ese milagro donde vemos que él sanó a su suegra y la suegra inmediatamente se puso a servir. Así que no es que usted tiene que hacer 3 años de seminario para empezar a servir al Señor. No es que usted tiene que tener 10 años de creyente para servir al Señor. Inmediatamente que fue sanada, comenzó a servir. Seguramente habrá hecho los alimentos, les habrá servido. Es lo que yo pienso que ella hizo. Les comenzó a servir. Así que, hermanos, desde el mismo momento que nosotros nos hemos convertido, tenemos delante de Dios la responsabilidad de servirle. No hay cosa más hermosa y maravillosa que es servir. Amén. Amén. Servir en las pequeñas cosas. Y quizás a los ojos de los hombres las grandes cosas. Pero Dios no ve las cosas como ven los hombres, ¿sí? Si usted es una persona de oración que está intercediendo en las madrugadas y Dios está mirando que usted está haciendo un servicio. Ahora, no se me queda orar de madrugada y no venga a la iglesia, ¿no? Porque de madrugada venga a la iglesia también, ¿no? Pero inmediatamente la suegra de Pedro, que no se dice el nombre, una buena suegra, ¿por qué? Porque después de ser sanada, comenzó a servir al Señor, inmediatamente, ¿sí? Yo sé que muchas veces hay trabas en algunos lugares para servir a Dios, pero todo aquel que ama a Dios, quiere servir a Dios, Amén. Desea servir a Dios, y cuando Dios ve ese corazón, dice, vení para acá, yo te llamo. Yo recuerdo en un campamento, yo era nuevito, anterior, yo era inconverso, y estaba sentado en el fondo de la iglesia, que obviamente es mucho más grande que esta, y estuve yendo como un mes y medio, 2 meses, no me acuerdo, y yo ya sabía, sin entregarme a Cristo, porque hay cosas que son misterios. Yo sin todavía haber hecho mi decisión por el Señor, yo sabía que un día iba a estar detrás de ese púlpito. Pasó muchos años después, porque algunos piensan que ya vienen a la iglesia y ya quieren el púlpito. No, pasaron muchos años y se cumplió lo que estaba en mi corazón. Pero no en un campamento, Dios me habló, yo ya se los comenté en esto. Y Él me dio una promesa de algo que yo iba a hacer. Año 1987. Campamento de Quillú. ¿Cuántos años ha pasado? ¿40, 30 y pico? 33. Han pasado años. Todavía la promesa no se cumplió. Todavía no se cumplió. Pero espero. No quiere decir lo mismo que pase lo mismo con usted. Pero ese día Dios me llamó. Dios me llamó, Dios me habló y me dijo, yo quiero hacer esto y esto y esto contigo. Fue tremendo ese día. Tremendo. Porque yo veía que Dios le hablaba a todos los que estaban alrededor mío. Y yo digo, ¿y yo? Señor.
Y ahí cuando yo menos lo esperaba, Dios me habló. Tremendo, hermano. Momento inolvidable delante de la presencia de Dios. Sigo esperando su promesa. A veces he sido medio cabeza dura porque he querido yo de alguna manera ir. Y yo decía, no, todavía no. Así que ellos estaban en la casa de la suegra de Pedro y resulta ser que cuando llegó la noche, seguían en la casa de la suegra de Pedro, dice que allí toda la ciudad, sigue diciendo en el verso 33, se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar los demonios porque le conocían. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde le conocían? Porque era el Hijo de Dios. Sí, pero ¿de dónde lo conocían? Del cielo, ¿de dónde va a ser? Porque él estaba, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y los ángeles, los demonios son ángeles caídos que estaban y que fueron echados de allí porque se rebelaron contra Dios junto con Lucifer. Y lo conocían, pero Jesús, ¿qué hacía? Los callaba, los echaba afuera y los callaba para que no dijeran quién era. No es porque Jesús no quería manifestarse, sino que vamos a ver después, o podemos ver en los evangelios, que él no podía entrar libremente a las ciudades. Porque le sanaba a una persona, le encargaba, le decía, fulano, no le digas a nadie lo que te pasó, pero aquí escuchen una cosa, si usted está paralítico, está ciego, Jesús le sana, ¿usted se va a quedar callado? O está leproso. ¿Eh? O está leproso. ¿O leproso? ¿Usted se va a quedar callado en su casa tomando mate? Esta vez abajo del sauce. No, usted lo va a publicar, usted no va a poder callar. Entonces Jesús no podía entrar a la ciudad y dice que la gente venía a él. Qué tremendo, ¿no? En el verso 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Todos estaban durmiendo, todos estaban cansados, descansando. Pero Jesús, cuando todavía era de madrugada, era de noche oscuro, pienso yo que serían las 3, las 4 de la mañana, se fue a un lugar desierto a orar mientras todos dormían plácidamente, descansando. La suegra de Pedro, Pedrito, Andrés, Juan, Jacob, todos dormían. Pero mientras los otros dormían, Jesús oraba. Y qué tremendo, ¿no? Me bendice muchísimo esto. Me bendice muchísimo. Porque encontramos a Jesús muchísimas veces en esta actitud de apartarse para orar. En alguna oportunidad se acuerdan que llevó a algunos de los apóstoles, de sus discípulos. Pero vemos que dice que él estaba en un lugar desierto. Y yo les había comentado que el concepto de desierto en el Antiguo Testamento significa volver o estar en los caminos antiguos. Cuando dice que estaba en el desierto, está diciendo que Jesús estaba en los caminos antiguos, en las sendas antiguas. ¿Y cuál era la senda antigua? Es estar en comunión con su Padre Celestial. Esa es la senda antigua. Sí. Yo sé que en los conciertos descubrimos a un cantante cristiano que se llama Job González, precioso, me fue de tremenda bendición, una alabanza que cantó, tremenda bendición, la verdad. Hacía mucho tiempo yo soy medio reticente, porque es muy difícil estar muy expuesto. La carne es carne, hay que estar muy muerto para estar expuesto de esa manera, muy muerto a la carne. Pero me fue de tremenda bendición cuando este muchacho estaba cantando, ¿sí? Y seguramente eso es porque él debe ser una persona que busca a Dios. Amén.
Hay gente que usted va a los recitales, como yo decía, hay cientos, miles de personas había en ese lugar, era como un estadio gigantesco, miles de personas, adorando a Dios, con las manos levantadas. Pero ¿qué pasa en la iglesia? Cuando está el culto de la enseñanza, cuando llega el momento de la enseñanza de la palabra de Dios, son pocos los que quieren saber realmente. Porque el estar en el concierto o estar en el momento de adoración toca muchas nuestras emociones. Y eso nos parece que es la presencia de Dios. Sí, es cierto, la presencia de Dios toca nuestras emociones, porque Dios nos creó así, con emociones. Las emociones nosotros no las podemos sacar, porque Dios nos creó de esa manera. Entonces todo queda así, en un manto, en una nube de emociones, nada más. Pero la palabra no penetra en el corazón. Y cuando yo veía esa cantidad de jóvenes, miles de jóvenes, yo pensé, ¿cuántos de ellos se convertirán en esta noche? En ese recital, ¿cuántos de ellos se convertirán? Qué tremendo, ¿no? Pero Jesús dice que nos dejó el ejemplo. Muy temprano en la mañana, a las 3, las 4 de la mañana. Si yo me voy a levantar a las 4 de la mañana en invierno. Ustedes saben que en los lugares desérticos de noche hace frío. Y durante el día hace mucho calor. Pero Jesús tenía una misión que hacer. Y esa misión requería que Él estuviera en oración. Que los discípulos lo encontraran con sus rodillas dobladas. Yo le pregunto a usted, digo yo, sus hijos, sus nietos, ¿le han visto orar a usted? ¿Le han visto alguna vez de rodillas? ¿Le han visto leer la palabra de Dios? ¿Le han visto estar en comunión con Dios? Porque ven cómo son los chiquilines andan por toda la casa y de repente se meten para un lugar donde usted está orando y ellos ven y respetan eso de que uno está orando y se van. Nos han visto nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nos han visto arrodillados en la presencia de Dios. Nos han visto leyendo la palabra, nos han visto estudiando la palabra del Señor. Eso una vez lo escuché decir a un pastor, a quien fuera mi primer pastor. Y dice la palabra que allí cuando él estaba orando, Simón, Pedro, y los que con él estaban hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Todos te buscan. Pero ya a Jesús no le interesó la gente que le estaba buscando. Porque él se hubiese quedado allí en la casa de Simón, ¿verdad? Y un buen desayuno. Nadie le llevó el desayuno al Señor, podían no haber llevado el desayuno al Señor. Dice, vamos, dijo él. Vamos. ¿Cuánto tiempo pasó que Simón se despertó y vio que Jesús no estaba? No sé. Capaz que Simón se despertó a las 8 de la mañana y miró el lugar donde Jesús se había acostado, ¿no? Y dice, no, debe estar afuera, debajo del árbol, descansando, debe estar, no sé. Y empezó a pasar la hora y vio que Jesús no estaba y lo salieron a buscar. Y lo encontraron haciendo eso, orando a su maestro, que no era de boca, no era de boquilla para afuera, no era de boca para afuera. Él vivía lo que predicaba y lo que enseñaba. Y le dijo, vamos, todos te buscan. Pero no es para quedarme allí donde me están buscando y pasar lindo acá el nuevo comienzo. Estamos con un poco de frío porque ahora el virus no sé qué, estamos con frío, pero está lindo porque nos quedamos acá y podemos hacer un asadito y tomar un café, ¿no? Pero no era la misión del Señor y no es la misión de la iglesia. ¿Me entienden?
Porque dice que algo muy importante, dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Amén. Jesús tenía bien claro el plan y el propósito de Dios. Era predicar la palabra de Dios. Y al predicar la palabra de Dios, Dios obraba maravillas a través de él. Aún muchas veces hizo maravillas sobre personas que no creyeron, que no le siguieron, que le abandonaron. Pero la misericordia de Dios es tan grande, ¿no es cierto? Y miramos allá en la palabra que dice que Él salió, Él dijo, para esto he venido. Hermano, ¿para qué Dios lo salvó a usted? ¿Para qué Dios me salvó a mí? ¿Para qué? Para que le demos vida eterna. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo con los discípulos? Cuando el Señor ya los tuvo, eran apóstoles. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol significa enviado. Jesús fue el primer apóstol, dice la palabra, que Jesús es el apóstol. Hablando de él. Dice, de muchas maneras llama a Jesús, pero también lo llama apóstol. Y él vino, como dice acá, a hacer lo que Dios le mandó a hacer. No se fue allá a estar cómodo. Entonces, cuando él se fue, dejó a 12 instituidos como apóstoles. Pero si nosotros miramos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que en total hay 25 apóstoles. La Biblia habla, el Nuevo Testamento habla de 25 apóstoles que fueron después de que Jesús no estuvo, unos cuantos hubo después que Jesús no estuvo. Así que usted no se asuste si algún ministerio apostólico aparece, no se asuste. Si es de Dios, bueno, que Dios lo bendiga, y si no es de Dios, que Dios se encargue de desenmascararlo, ¿no? Pero lo cierto, hermano, que nosotros miramos esta palabra, y Jesús era una persona que arrastraba, no que arrastraba por el piso, sino que los que estaban con él allí, fueron con él, y dicen que predicaban en la sinagoga, en el verso 39, de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que las sinagogas están llenas de demonios. ¿Se da cuenta de eso? ¡Qué tremendo! En el lugar donde tenía que haber libertad, donde tenía que haber salud, donde tenía que haber crecimiento espiritual, estaban los demonios, haciendo su obra. Pero Jesús, ¿qué hizo? Los echó afuera en el nombre de su nombre. ¿Sí? Los echó afuera en el nombre de Jesús. Y dice que él fue por toda Galilea. Y iba a ¿dónde? A la sinagoga. Pero ahí en su curso, cuando él andaba por Galilea, todas las personas que se le acercaron recibieron la bendición de Dios. ¿Amén? Muy bien. Así que vimos a Jesús que así estaba en Capernaum. Entró en Capernaum primero. Fue el día de reposo sábado en la sinagoga. Ese mismo día fueron para la casa de Simón, ¿recuerdan? Sí. Vamos siguiendo la huella del Señor. Después dice que cuando vino la noche seguían en la casa de Simón y hizo milagros allí. Y después en el verso 38 dice, del capítulo 1, vamos, mi tarea es predicar la palabra de Dios. Y hermanos, hermanas, la tarea de la iglesia es predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Es un privilegio que el Señor nos ha dado de anunciar las buenas nuevas. Porque eso significa la palabra Evangelio. Buena noticia. Frente a tanta mala noticia que hay, nosotros tenemos la mejor noticia. Salvación y vida eterna. Yo miraba ayer de mañana, puse música clásica en la televisión, a veces me da. Y había una orquesta tocando allí, y había una jovencita, bien jovencita, era menudista, pero tocaba un instrumento de viento que parecía que lo hacía hablar. Y como yo le llamé a Melissa, justo porque ella está estudiando, y llamé a Melissa y le dije, mira, esto es una armonía. Porque ella hacía un solo, tocaba un solo, pero una orquesta gigantesca.
y todo era una armonía en los instrumentos. ¿Saben qué pensé yo? Así tiene que ser la iglesia de Jesucristo. Amén. Tiene que haber tal armonía en cada uno, tener su instrumento que Dios le ha dado para que sea una gran sinfonía de salvación y vida eterna para quienes no conocen al Señor. No sé si usted conoce una pequeña flauta que le dicen el piccolo, una flautita que hace un sonidito de nada. Había una persona en una gran orquesta que tocaba ese instrumento y un día dijo, ¿para qué voy a tocar esto? De los bombos y las trompetas y los trombones y esos tremendos instrumentos, este instrumento, ¿para qué voy a tocar este instrumento? Y dejó de tocar. Y en el momento que dejó de tocar, el director de la orquesta paró la orquesta y le dijo, ¿por qué dejó de tocar? Y quedó, porque el director de la orquesta estaba escuchando que cada instrumento sonara en su tiempo, de acuerdo a las partituras que tiene. Entonces nuestro Señor también, como el gran director de la orquesta, no hay ningún hombre director de orquesta acá, el que dirige la orquesta es el Señor. Amén. Y quiere que haya una armonía y que cada uno de nosotros ocupemos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, cualquiera sea. Si usted no sabe cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo, busque al Señor, dígale, muéstrame Señor, guíame Señor, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Y el otro día hablábamos con Melissa de la parábola de los talentos, por ejemplo. Dios nos ha dado talentos. Amén. Por lo menos un talento usted tiene que tener. Porque eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Dice que a otro le dio 5, a otro le dio 10. Pero no se los dio, el Señor no se los dio para que lo escondieran y para que dijeran, mira, acá tengo 10 talentos, tengo 5 talentos, Porque si dijera eso, el que tenía un talento no iba a decir que tenía, mira, que yo tengo uno también. No, este otro que tenía 10. Primero tenía 5, Sí. multiplicó y multiplicaron. Después le quedaron 10 cuando se multiplicó. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos multipliquemos. Amén. ¿Sí? Amén. Con los talentos que Dios les ha dado. ¿Para qué Dios le dio talento a usted? Yo descubrí cuando vine al Señor que tenía talentos ocultos. Y el otro día cuando estaba meditando, estuve pensando en las cosas que sé hacer y que nunca más las hice. Que son talentos que Dios me dio y no los he usado. Cada uno por lo menos tiene que tener un talento, no me diga que no. Y si usted no sabe cuál es, mi madre, por ejemplo, decía, yo no sé, yo no tengo ningún talento. Mi madre tiene el talento de saber repartir. No cualquiera sabe repartir. Estamos todos acá, hay una torta o una comida. Como siempre mi abuela le decía a ella que Camila reparta porque ella sabe. Y mi madre era siempre la que repartía y daba a todos por igual y no le faltaba a nadie. Eso es un talento. Yo no sé si podría hacerlo. Yo cuando tengo que repartir tiemblo. Porque capaz que me pongo más en mi plato que en los demás. Pero hermanos queridos, vemos que allí ellos se fueron con Jesús a predicar la palabra de Dios. Yo creo que haber estado en ese momento viendo al Señor predicando la palabra, refutando las ideas de los fariseos, echando afuera los demonios, fue algo extraordinario, ha sido algo extraordinario, ¿no? Pero la presencia de Él está con nosotros hoy. Y dice que después de haber estado todo por Galilea y eso, dice que en el verso 40 viene un leproso y sabe que los leprosos no podían entrar en las ciudades. Los leprosos tenían que estar en lugares secos, apartados. Vivían en comunidades, se cuidaban entre ellos, morían. Y seguramente cuando Jesús fue al desierto a orar, seguramente se encontró con esta persona, o mejor dicho, esta persona lo buscó. Y me encanta la actitud. Sé que vino a él. Me encanta la actitud del leproso, porque vino rogándole, hincada la rodilla. Capaz que la otra no la podía hincar porque
por la enfermedad, ¿entiendes? El leproso empieza a caerse de los pedazos de carne. Eso es así, es la enfermedad hasta que muere. Y él dijo, si quieres, Señor, si quieres, Señor, puedes limpiarme. ¿Qué hubiese pasado si el Señor le hubiese dicho, no quiero? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado con esta persona? ¿Le hubiese revelado? ¿Le hubiese criticado? ¿Qué hubiese hecho? Porque esa es la actitud que la persona dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El hombre dijo, sabía que Jesús podía hacer el milagro. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, si tú quieres, me puedes sanar. Señor, si tú quieres, puedes bendecir mi hogar, puedes bendecir a mi familia. Señor, si tú quieres. Y Jesús dijo que quiero, sé limpio. Y así que él habló, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Al instante, sí. Porque Dios muchas veces hace así. Cuando yo le oro al Señor por mi salud, le digo, Señor, ¿qué tengo que decirte, Señor, para mover tu mano, para mover tu corazón? ¿Qué tengo que decirte, Señor? No sé, sabe. Pero aquí encontramos a este hombre que se acercó a Jesús confiando en la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Por lo menos lo que yo puedo ver acá es que el pensamiento de él, bueno, si Jesús me quiere sanar, me sana, y si no me sana, yo acepto el hecho de que no me sane. El apóstol Pablo le dijo, estábamos hablando con mamá de eso, el apóstol Pablo le dijo al Señor, Señor, quítame este aguijón de la carne, quítamelo. 3 veces le rogué al Señor, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y dice que ese aguijón de la carne era un mensajero de Satanás, para bofetearlo, dice, ¿por qué? Para que no se enalteciera. Y quizás lo que pasa a mí sea un mensajero también, que me estaba bofeteando hace tiempo, para que no me exalte. Gloria a Dios. Y si Él permite esto, para que yo no me salte, es porque Él me está cuidando para que yo tenga la salvación, porque si es capaz que Él me sana, yo me exalto yo y empiezo a darle gloria al hombre en vez de darle gloria a Dios. Y me pierdo. Y arrastro a un montón de gente a la perdición. Prefiero ser abofeteado, Señor, toda la vida. ¿Me entienden el término abofeteado? No es que no está hablando que le daba cachetazo, ¿no? Pero lo cierto es, hermanos, que cuando Moisés desobedeció en el desierto, cuando Moisés desobedece en el desierto, y Dios le dice a él, no vas a entrar en la tierra prometida, porque no me glorificaste delante del pueblo. No fue por golpear la piedra, sino porque él dijo, ahora se enojó. Mira que había que hacer enojar a Moisés. Era como hacer revivir un muerto, pero lo hicieron enojar a Moisés. Y Moisés enojado dijo, ahora les vamos a hacer salir agua. No es el hombre el que hace, es Dios. Era Dios el que había dicho que iba a hacer salir agua. Y como él no glorificó a Dios delante del pueblo, Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Y después cuando estaban allí, dice Dios, mirá, subite aquí a la montaña que vas a ver ahora toda la tierra, vas a ver, pero no vas a entrar, Dice, ay Señor, yo quisiera entrar y ver la tierra y poder De esto no hablamos mal, dijo Dios. Y cuando Dios dice no, es no. No es nosotros como nosotros que dice no, pero bueno, vamos a ver. Pasaba el carro de las mandarinas ahí vendiendo el frutero cuando yo era un niño, ¿no? Y estaba mi madre en la cocina y estaba así parado el hombre gritando y yo me colgaba
de la ropa de mi madre. Comprame. No tengo plata. Comprame, dale. No te compro, comprame. Bueno, está bien, toma. Dios no es así. Cuando Él dice no, le dijo a Moisés no, y fue no. Que el Señor nos auxilie, ¿verdad? Amén. Y entonces vemos que dice la palabra, así que hubo hablado Jesús. Al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. Yo quiero que Jesús me hable. ¿Usted quiere que Jesús le hable? Amén. Y si no le habla, ¿qué es lo que impide que Dios nos hable? ¿Qué es lo que está impidiendo que Dios me hable? Yo necesito que me hable, pero ¿qué está impidiendo? Parece que Dios estuviera tan lejano, que Dios estuviera de espalda, que Dios estuviera con los oídos tapados a mi oración. ¿Qué es lo que pasa? Que no viene su palabra, no puedo oír su palabra, no viene su palabra hacia mí. Porque Dios está mirándome y está callado. ¿Puede ser? Cosas. Dios me está observando porque nunca nos deja. Y está callado. Yo sé muy bien lo que es eso. Los que voy a tratar de buscar la respuesta y parece que el cielo está en silencio. Silencio total en el cielo. Hasta que Dios en el momento justo da su palabra. Amén. En el momento justo da su palabra. Entonces dice que allí, en el verso 43, en el verso 42, como estamos mirando, Él habló y al instante la lepra se fue de aquel y quedó leproso. O sea que algo imposible fue realizado allí. Algo que quedó limpio. Bueno, perdón, ya de mí. Lo cierto es, hermano, que aquella palabra del Señor que salió de la boca del Señor fue una palabra que hizo un milagro imposible. No fue un milagro calculado. Nosotros solemos calcular en nuestra humanidad, ¿no? Todos, cuando tenemos una necesidad, pensamos, Señor, a ver cómo se puede arreglar por acá, se puede arreglar así, se puede hacer así, capaz que pasa esto, aquello y lo otro. Mire, yo tengo la experiencia de que cuando Dios soluciona algo, no lo soluciona de ninguna de las maneras que yo pensé. Lo soluciona de otra manera que yo dije, no había pensado en esto. Pero Él es Dios. ¿Sí? Y dice la palabra, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos, porque todavía seguía vigente el antiguo pacto. Entonces, si usted busca en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, seguramente usted va a encontrar que había toda una ordenanza con respecto a la persona que era limpiada de su lepra, que el sacerdote tenía que, tenía que hacer, como que se dice, aislamiento social, 7 días, esto que está pasando no es nada antiguo. Tenía que hacer aislamiento social, igual el 7º día el sacerdote tenía que mirarlo, a ver qué pasaba, si volvía la lepra, si no estaba la lepra. No le hacían ningún test, pero estaba a la vista del sacerdote y se veía bien si la lepra o no. Y tenía que ofrecer un sacrificio. Amén. Por haber quedado limpio de la lepra, que la lepra es símbolo de pecado. Y dice, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya pues Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Hermanos queridos, este hombre fue el transmisor. Vieron cómo somos los seres humanos, ¿no? A veces nosotros nos quejamos de nuestros hijos, porque nos dicen, no hagas esto y es justo lo que vamos a hacer. No mires esto y es lo que vamos a mirar. No vas allá, no vas acá y es lo que vamos a hacer. Y le dijo, no le digas a nadie. Sin embargo,
Jesús se tuvo que retirar al desierto, a ese simbolismo que significa volver a las sendas antiguas, ir hacia el desierto. Permanecer en el desierto es permanecer en las sendas antiguas. Y la gente venía hacia el desierto. ¿Hacia dónde? Hacia las sendas antiguas. A estar, no solamente a recibir milagros, sino a estar en comunión con Dios. Amén. Así que si usted está en un desierto, el desierto es para llevarle a usted, para llevarme a mí, a mis rodillas, a la comunión con Dios. A que cuando abro mis ojos en la madrugada y me despierto y pienso por qué no puedo dormir, desde el momento de doblar mis rodillas y comenzar a clamar al Señor, comenzar a pedir al Señor. Mire, que los demás hagan lo que se les dé la gana, ¿sí? Pero yo ocuparé mi tiempo en orar. Cuando los demás se estén divirtiendo en cumpleaños y en fiesta y anden por ahí paseando, está todo bien, no está mal. Háganlo. No está mal hacerlo. Que lo hagan. Pero yo, por lo menos, he decidido seguir a Cristo. Y hermanos, no importa, debemos nosotros dedicar nuestro tiempo para buscar al Señor, para estar con Él, simplemente estar con Él. A veces vamos a la presencia de Dios y solamente repetimos una oración formal, repetimos las peticiones, pero eso no es estar con Dios. Como bien enseñaba el apóstol el otro día, es una ida y una venida, es una comunión, es una conversación, es una charla. Yo le hablo, pero también Él me habla. Muchas veces vamos a tener que renunciar a cosas por la búsqueda de Dios. Al sueño, quizás a pasar un rato más con la familia, a muchas cosas. Vamos a tener que renunciar quizás a programas de la televisión que nos gusta ver, que pueda ser interesante, vamos a renunciar a eso para estar allí metidos en la palabra de Dios y Dios hablándonos. Hermanos, si nosotros invertimos tiempo en tantas cosas, hemos invertido tiempo. ¿Cuánto tiempo se invierte en criar a un hijo? Mucho. Ya está criadita. ¿Cuánto tiempo se necesita para criar a un hijo? ¿Cuánto tiempo se necesita para criar a dos? ¿Para Virginia? ¿Para René? 5. 5. ¿Cuánto tiempo se necesita para criar 5? ¿Cuánto tiempo necesitamos para estar en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo necesitamos unirnos con el Espíritu Santo, recorriendo esta tierra, llevando el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan? Y no se asombre de que cuando usted hable de Jesucristo, la persona sea liberada, sea sanada, sea levantada, sea restaurada por el poder de Dios. Así que, Señor, yo en esta tarde quiero caminar por donde tú vas. Nosotros hemos nacido en este país, bello país, que lo bendecimos en el nombre de Jesús.